Bien, pues estamos ya en el Salmo número 33, gracias a Dios. Y aquí vamos a hablar acerca de el gran y asombroso Dios en el cual ustedes y yo hemos creído. Y bueno, los sabios judíos han llegado al comentario de que en este salmo el rey David dice que la alabanza a Dios es más preciada y mejor recibida cuando proviene de los justos y los piadosos, pues ellos son más conocedores de la Torá, comprenden más las obras de Dios y su benevolencia y se dedican a desarrollar la espiritualidad y no el materialismo. Y yo creo que tienen mucha razón, ¿verdad? Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y empezamos a atender a la palabra de Dios, pues obvio nos va dando una clara idea de en quién hemos confiado. Y entonces, si la forma más pura de un himno es la alabanza a Dios, por lo que Él es, por lo que Él hace, pues el Salmo número 33 es un excelente ejemplo de alabanza a nuestro Padre Celestial, mis amados. Entonces, en la primera parte de este capítulo 33 se nos enseña, pues, cómo alabar al gran Dios. Y entre los versículos del 1 al 3 hay un llamado a la alabanza con cánticos y con júbilo. Y dice la bendita palabra de Dios, si lo pueden ir leyendo también conmigo, dice, alégrense, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza, aclamen a Jehová con arpa, cántenle con salterio y decacordio, cántenle cántico nuevo, háganlo bien, tañendo con júbilo. Pues vemos que en este salmo, que no fue atribuido a nadie, es un salmo propiamente anónimo, pues comienza con un llamado a los justos de Dios, a alegrarnos y alabarlo, perdón, por lo que Él es, ¿verdad? ¿Y quiénes son los justos? Recuerden que nosotros hemos venido a ser justos delante de Dios, pues por el mérito de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo suficiente como para estar correctamente delante de Dios en una alegría, en una alabanza correcta. El salmista en este momento se refería principalmente a aquellos entre el pueblo de Dios que andan correctamente. Y pues nosotros al estar en una conexión directa con nuestro Padre Celestial a través de la oración, de la lectura de la palabra, de pues todas las disciplinas espirituales que nosotros hemos podido estudiar, pues tenemos esa bendición de andar correctamente. De repente nos llegamos a resbalar, llegamos a caer, pero recuerden que ya nuestro estilo de vida es justo, es en una actitud piadosa. Amén. Bueno, el Salmo número 32, si ustedes lo recuerdan del día de ayer, pues terminó llamando a los justos a cantar alabanzas a Dios, ¿verdad? Y justamente esta nota se retoma aquí en el Salmo 33, casi como si sus primeros 3 versículos estuvieran escritos como una elaboración del Salmo 32, versículo 11, como una continuidad, ¿no? Pero recordemos que pues, la palabra de Dios siempre va a tener ese detalle de ser muy bien estructurada, de tener coherencia y de ser continua. Entonces, por eso justamente hay una conexión muy directa entre estos dos salmos. Dice la palabra de Dios, alégrense en Jehová. La palabra de Dios, el Señor mismo, nos está haciendo una invitación a todos nosotros, los santos de Dios, a estar alegres. Y de hecho, difícilmente hay un deber más apremiante, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que el de estar alegres, ¿verdad? Ese es un deber que tenemos, porque somos hijos de Dios, mis amados. Y desgraciadamente esta instrucción que se nos da es la menos que se practica en el grueso del pueblo de Dios. Desgraciadamente, la mayoría de los hijos de Dios, no sé qué pasa, que tal pareciera que lejos de estar alegres, gozosos, porque Dios es el que sale en nuestra defensa, Dios es el que está con nosotros, tal pareciera que no es así. Y hay mucha gente que estando en Cristo,
lejos de ser una persona alegre, confiada, bendecida, tal pareciera todo lo contrario. Entonces, mis amados, el pueblo de Dios, ustedes y yo, somos llamados a alegrarnos en Jehová y en nada más. O sea, nosotros no podemos tener mayor alegría y ni debemos buscar una alegría fuera de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros ya comprendemos bien todo esto, pues nos vamos a dar cuenta de que toda alegría que provenga, entre comillas, y lo voy a poner en unas comillas muy grandes, que provenga fuera de la presencia de Dios, es el engaño del enemigo. Y muchas veces eso es lo que nos desvía en una condición de alabar correctamente a nuestro Padre Celestial, regocijarnos en lo que verdaderamente nos da estabilidad, nos da el peso específico para poder estar correctamente bien, no solo dentro de uno mismo, sino delante de Dios. Entonces, regocijarse en las comodidades temporales es muy peligroso, mis amados. Regocijarse en uno mismo es necio y regocijarse en el pecado pues es fatal, a final de cuentas, ¿verdad? Pero regocijarse en Dios es celestial, es lo que verdaderamente debemos estar buscando ya día a día, que nuestro gozo, nuestra alegría esté en Cristo Jesús. Bajo el nuevo pacto, pues nosotros podemos extender esto a todos nosotros, porque hemos sido declarados justos por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Podemos leerlo ahí en Romanos, en el capítulo 3, desde el versículo 21 al 26, en Romanos 5:1, ¿verdad? Entonces, aquellos que son justos por el decreto de Dios, pues ahora tenemos una responsabilidad aún mayor de alegrarnos y alabarle correctamente, porque justamente nosotros hemos sido llamados en la justicia de Dios por un decreto. Él así lo decretó, gloria sea su nombre, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en los íntegros, es hermosa la alabanza. Y efectivamente, Dios considera hermosa la adoración de su pueblo. Ujú. Tanto íntegros en un sentido relativo y también los declarados íntegros en Cristo Jesús. Porque pues ustedes y yo, de verdad, con humildad podemos reconocer que pues ese sentido de integridad está un poco lejos de nuestra vida, porque de repente fallamos, de repente tenemos actitudes equivocadas, pero recordemos que nosotros hemos sido declarados íntegros, completos, delante de Dios por el mérito de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto a Dios pues le complace y crea el sentido de aprecio por la belleza de quienes levantamos nuestra voz. Y Dios aprecia nuestra alabanza, mis amados. Yo he hecho muchas veces el comentario y hasta como chascarrillo de que mi voz para alabar a Dios no funciona o no sirve, pero yo también he comprendido y le doy la gloria a Dios. Humildemente reconozco que aunque mi voz no es nada grata como para alabar a Dios, yo sé de antemano, sé que Dios aprecia mi alabanza y seguramente Dios aprecia tu alabanza. Entonces, no dejemos que el enemigo nos robe esa bendición con ideas equivocadas. Ujú. Entonces, mis amados, yo creo que el poder del cristiano de alabar a Dios, ¿verdad? Eh, pues simplemente nos lleva a tener una relación cada vez más íntima. Mm, y en ese sentido, pues vemos cuando dice la palabra de Dios, aclamen a Jehová con arpa, cántenle con salterio y decacordio. Pues recordemos que Dios también declaró su satisfacción con la adoración a través, perdón, de la música y los instrumentos musicales. Y esto puede agradar a Dios, el creador de la música y el gran músico. Recuerdan que constantemente los salmos se dedican al director principal, al músico principal, que es nuestro Padre Celestial. Entonces, fíjense que los expertos nos dicen que el quinor, o sea, el arpa, y el nebel, que es el decacordio, eran instrumentos de cuerda que diferían en la posición de la caja de resonancia, por ejemplo,
que estaba abajo en la primera y arriba en la segunda condición, y también en la cubierta de las cuerdas. Entonces, estos instrumentos de alguna manera traen una resonancia, una melodía, una música que es muy grata. Si ustedes han podido escuchar algún concierto donde se utiliza el arpa, mis amados, es algo hermoso. Es ese sonido, pues que nosotros podemos decir con claridad es como un sonido celestial, ¿verdad? Entonces, el salmista aquí exhorta claramente a todo el pueblo de Dios a alabarlo con el acompañamiento de instrumentos musicales. Y curiosamente, fíjense que algunos han pensado que ese acompañamiento musical pertenecía únicamente al antiguo pacto, al Antiguo Testamento y no al Nuevo. Pero pues nosotros sabemos que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él no cambia. Y por lo tanto, pues nosotros tenemos que seguir bajo esa condición de ese acompañamiento musical, ¿verdad? Quiero decirles que el instrumento más importante no es tanto el físico, sino es el corazón, mis amados. La música, tanto vocal como instrumental, pues es de uso eminente para exponer las alabanzas a Dios, pero hay un instrumento muy especial. Ese instrumento especial es el alma racional, el alma que tiene una razón correcta por la cual levantar su alabanza y adoración. Y quiero decirles que esto nos da una afinación correcta, ¿verdad? Para levantar ese cántico delante del Padre Celestial. Cuando nuestro corazón verdaderamente se humilla delante del Rey, se vuelca en una adoración racional, entendiendo por qué lo estamos haciendo y para quién lo estamos haciendo. Entonces, cantarle cántico nuevo, como dice el salmista, pues nosotros podemos visualizar y entender claramente que a Dios le encanta recibir el regocijo y la alabanza de todo su pueblo, expresado en cántico y especialmente en un cántico nuevo. Porque un cántico nuevo, mis amados, pues simplemente significa que cada canto de alabanza debe surgir de una nueva conciencia de la gracia de Dios, de lo que va llegando a nuestra vida en una revelación cada vez más completa. Nosotros hemos ido en escalada, hemos ido creciendo poco a poco, viendo cómo Dios se va revelando a nuestra vida de una manera cada vez más intensa, cada vez más increíble, cada vez más bella, ¿verdad? Entonces, así como Dios nos da nuevas ocasiones, pues no debemos contentarnos con simplemente una repetición de cánticos o de salmos hechos sí, por los santos hombres de Dios. Debemos nosotros provocar un nuevo canto que se adapte a la ocasión que estás viviendo. Tenemos ejemplos muy completos, ¿verdad? A través de los 150 salmos que la palabra de Dios nos da. Y dentro de esos ejemplos, por ejemplo, hemos estudiado cómo el rey David le cantaba a Dios de una manera especial, nueva, cuando él sentía dolor en su corazón, cuando él sentía alegría, cuando él estaba en un inminente peligro, cuando él sentía que Dios había hecho bonanza con él. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender a hacer, mis amados? Pues es hacer declaraciones en referencia, así como la oración, a lo que estamos viviendo. Dice Spurgeon, déjalo viejo, tú conoces el nuevo cántico, un nuevo hombre, un nuevo testamento, un nuevo canto. Un nuevo cántico no le pertenece a los viejos, solo los hombres nuevos aprenden eso, renovados por la gracia de la manera antigua de vivir y perteneciendo ahora al Nuevo Testamento, el cual es el reino del cielo. Eso lo dijo Spurgeon en algún momento de sus predicaciones y tiene mucha razón. Nosotros tenemos que ir comprendiendo todo esto para que cuando estemos en la alabanza, en la adoración, de nuestra boca salga con sinceridad, con amor, con humildad, ese canto nuevo. Sí, nos podemos unir a nuestros hermanos de la alabanza, pero también podemos hacer declaraciones
que nazcan de nuestro corazón, que nazcan de nuestra condición. ¿Ah? Pues posiblemente habrá momentos de dificultad en donde nosotros nos expresemos delante del Rey en una idea de pedirle apoyo, ayuda, que salga a nuestro encuentro. O estaremos en un gran júbilo, ¿verdad? De felicidad, en donde pues nuestra alabanza será de exaltación. Pero no todo el tiempo vamos a estar en la misma condición, mis amados. Ajá. Y luego dice, háganlo bien, tañendo con júbilo. O sea, la habilidad musical y el entusiasmo apropiado para el júbilo del pueblo de Dios son otras formas en que Dios es honrado con una alabanza correcta, haciéndolo bien. Entonces, nosotros debemos tomar en consideración el llamado que se nos hace en este versículo a ser frescos, habilidosos, ¿verdad? Así como al fervor que tenemos que poner cuando estamos haciendo o levantando nuestras alabanzas. Entonces, frescura, habilidad y fervor, pues son las tres cualidades que rara vez se encuentran juntas en la música, en el cántico, en la alabanza que levantamos, ¿verdad? Tenemos que ir poniendo las cosas en el orden, pues para levantar esa alabanza correcta, mis amados. Ya después del versículo 4 al 5, se nos da la grandeza de Dios que se expresa en su carácter, en quién es Él, ¿verdad? ¿Quién verdaderamente es Dios para nosotros? Y dice la palabra de Dios, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Bueno, pues vemos aquí que la fidelidad de la palabra de Dios es un motivo más que tenemos ustedes y yo para alabar al Todopoderoso. ¿Mm? Además, Dios hace su obra en la verdad. Nunca la va a hacer con engaño o manipulación. Eso lo hace el enemigo que siempre quiere usurpar el lugar que le corresponde a Dios. Él siempre va a entrar con engaño, con malicia, manipulando nuestras ideas, nuestra condición, pero Dios obra en la verdad y ese es un motivo también de alabanza. Su palabra y su obra son inseparables, mis amados. ¿Por qué? Porque sus palabras pues nunca son vacías, siempre van a generar y a hacer el efecto para lo cual Dios envía su palabra, ¿verdad? Y por lo tanto, después de su palabra, pues viene la acción de su palabra. Es la obra de Dios. Entonces, en todo esto encontramos el verdadero secreto de nuestra confianza y por tanto de nuestra alegría. Entonces, la palabra y la obra de Dios, pues son siempre una, mis amados. Su palabra nunca regresa a él vacía. Ella logra lo que él quiere. Y esa es la realidad. También eso nos lo enseña la bendita palabra de Dios propiamente. Entonces, entendemos también que Jesucristo y nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, ama la justicia y el juicio. Por eso el salmista seguía pensando en la grandeza del carácter de Dios, su amor por la justicia y el juicio, su rectitud, se extienden por toda la tierra, ¿no? El salmista correctamente se regocijaba de que Yahweh, el Dios que realmente está aquí, ¿verdad? No es amoral y mucho menos carece de bondad. Él es 100% moral. Él tiene una ética bien tangible. Nosotros sí podemos visualizar correctamente su moralidad, su carácter moral. Y él no carece de bondad, él es bueno y para siempre son sus misericordias. Él es lo que nosotros, que fuimos hechos a su imagen y semejanza, pues entenderíamos como bueno. Él es bueno, Dios es bueno. Amén. Entonces, nosotros podemos ver que el salmista, pues quiere decir que no hay un lugar en la tierra donde no se pueda discernir las marcas, las huellas del amor de Dios por todo el ser humano. Si tan solo abrimos nuestros ojos espirituales, abrimos nuestro corazón, mis amados, nos vamos a dar cuenta que en todo lugar hay esas marcas, esas huellas del amor de Dios. Solamente ve tu condición, ve tu persona. A lo mejor puedas estar pasando en estos momentos por situaciones difíciles, pero aún así, hasta aquí el Señor te ha levantado con la diestra de su poder. Y eso simplemente es el reflejo de su amor, de su bondad.
Hasta aquí estamos por la gracia y misericordia de Dios. Y el día que ya no estemos aquí, gloria a Dios, vamos a estar en su presencia por su gracia y por su misericordia, por su amor, por su bondad. Vamos a estar delante de su presencia, gozándonos eternamente y para siempre. Amén. Entonces, si nos damos cuenta, estamos de gane, así como lo podríamos decir, ¿verdad? Esto nos lleva al versículo 6 y 7, mis amados, en donde vemos la grandeza de Dios expresada en su creación. Y dice la palabra de Dios, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Entonces, ya desde la declaración de que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos, pues aquí vemos la grandeza de ese Dios en el que hemos creído. Y esa grandeza pues va más allá de su bondad moral. También es el Dios de todo poder y autoridad, mis amados. Y por su mera palabra, únicamente por su palabra, fue creado el universo y todo cuanto en ello hay. Así de sencillo. Por lo tanto, pues vemos que es digno de mención que las ocasiones de cántico nuevo son actos muy antiguos que se remontan a la primera creación y continúan a lo largo de los siglos. O sea, ustedes y yo no podemos y no debemos callarnos, sino todo lo contrario, ¿verdad? El mundo fue creado por la palabra, por el mandato de Dios. ¿Y qué es lo que debemos de ver? Que aquí se puede describir, ¿verdad?, a la manera de los hombres como formado por el aliento de su boca. Es real y eso es digno de alabanza, es digno de adoración, es digno de que ustedes y yo nos humillemos delante del creador de todo el universo, del poderoso de Israel. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios que Él junta como montón las aguas del mar. No creo que haya autoridad mayor, poder mayor que el de Dios como para poder poner todas las cosas en un orden perfecto. El salmista aquí vemos que él propiamente ve a los poderosos océanos y comprende que reflejan el poder y la sabiduría de Dios en la creación. Si ustedes han tenido oportunidad de estar frente al Océano Pacífico, por ejemplo, pues, o del otro lado, en el Océano Atlántico, pues nos damos cuenta que es una vastedad increíble, mis amados. Miles de kilómetros cuadrados están contenidos en un área tan increíblemente vasta, grande, que solamente el poder de Dios puede mantener todo eso en un orden correcto, mis amados. Entonces, hablar de la gloria de Dios al observar su creación es simplemente recordar, ¿verdad? El poderío, la autoridad, la grandeza de nuestro Padre Celestial. Mis amados, eso es lo que debemos de comprender para levantar ese cántico nuevo, esa adoración genuina desde lo profundo de nuestro corazón, entendiendo que tenemos a un Dios poderoso, al único, al eterno, al sublime, y podemos hacer declaraciones como no tienen idea, cuando tenemos clara esta condición de lo que Dios es y hace en la vida del ser humano, en su creación, en su universo, porque Él es el amo del universo. Amén. Entonces, ya de los versículos 8 y 9, se nos da un llamado para que toda la tierra tenga temor a Dios, tema al Señor. Y dice la palabra de Dios, tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Bueno, pues esta es la respuesta lógica para reconocer a un Dios que es perfecto tanto en carácter como en poder. Y de aquí tiene que desprenderse el temor a Dios, el temor a Jehová. Y todo mundo tenemos que llegar a ese punto directo. Va a llegar el momento en que no podamos, el ser humano no pueda hacerse a ningún otro lado, sino simplemente al temor de Dios. Entonces, la gente, todo ser humano, va a llegar al punto
en donde deberá ponerse en un estado de humilde temor delante del Rey. Dice la palabra de Dios que a nuestro Señor Jesucristo se le ha dado el nombre que se nombra por sobre todo nombre, ¿verdad? Que es por sobre todo nombre. Y ante él toda la rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y lo va a hacer en un temor reverente, en un temor correcto por ver la grandeza, la autoridad y el poder, el carácter tan perfecto que ha mostrado nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial a través de Él. Amén. Y allí estaremos ahora nosotros, pues, levantándonos en una condición más particular, porque ya lo hemos venido haciendo. Nosotros ya hemos venido desarrollando ese temor reverente al Padre Celestial. Y eso, pues, nos tendrá en una condición propia en su presencia, mis amados. El que hizo todas las cosas, pues todas las conserva y puede en un momento también destruir todas las cosas, ¿verdad? Entonces, ese es el objeto apropiado de nuestro temor. Entender que si Dios es el Todopoderoso, el que pudo y quiso hacer todas las cosas que nosotros podemos ver, que nosotros ahora entendemos que Él es el único que puede conservar toda su creación, Él es el que la sustenta, ¿verdad? Pues también tenemos que entender que Él puede en un momento dado destruir todas las cosas. Él es el Señor, Él es el amo. Él es el único que puede tomar decisiones de esa naturaleza. Y eso pues nos tiene que llevar a un temor reverente, ¿verdad? Y desgraciadamente, mis amados hermanos, el que tengamos tan poco temor reverente de Dios como seres humanos, como humanidad, es la prueba más convincente de la corrupción y la ceguera de nuestro corazón. Y lo estoy diciendo a nivel humanidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente, pues nosotros que estamos atentos a su palabra, tenemos ese temor reverente y hacemos lo correcto, ¿verdad? Nos vamos encaminando hacia donde Dios nos está llevando en su perfecto camino, en ese camino de justicia y de verdad. Pero la gran mayoría de la gente pues está ciega espiritualmente y por eso hay una corrupción. El pecado se enseñorea de la mayoría de las personas. Y nosotros tenemos que alabar a Dios, tenemos que bendecirle, tenemos que mostrar el temor reverente para hacerle saber a las personas que están a nuestro alrededor que llegará el momento en donde Dios ponga las cosas en el orden perfecto y entonces vendrá el juicio. Y eso tendrá que traer a muchas personas, ¿verdad? A también tener ese temor reverente que ahora nosotros mostramos. Y empezaremos a tener un cambio en toda esta circunstancia y situación que estamos viviendo, mis hermanos. Al considerar que porque Él dijo y fue hecho, pues el salmista, ¿verdad? Ve que la palabra de Dios y su poder son increíblemente efectivos, totalmente efectivos, mis amados. Dios nunca habla palabras vacías, están llenas de poder activo para asegurar su cumplimiento. Y tan es así que la misma palabra de Dios dice claramente, ¿verdad? Que ninguna palabra que Dios envió volverá a él vacía. Vendrá y cumplirá el efecto para lo cual Dios envió esa palabra. Tan es así que el mismo ser humano reconoce el poderío de Dios a través de su palabra. Recordamos ahí en Lucas 7, de los versículos 1 al 9, que se nos cuenta la historia de un centurión romano, ¿verdad? Que confió tanto en nuestro Señor Jesucristo, que él creyó y él mismo hizo la declaración porque él dijo y fue hecho, ¿verdad? Y Jesús alabó la fe de ese centurión. ¿Se acuerdan cuando le dijo, Señor, no soy digno ni siquiera de que vayas a mi casa? Solamente tú da la palabra, tú da la orden y yo sé que se va a cumplir. Yo soy un hombre también de autoridad, dice. Y cuando yo le digo a alguno de mis soldados, ve, él va. Si le digo, haz, él hace. Dice, yo entiendo que tu poder, tu autoridad, tu palabra tiene tanto poder que no necesitas ni siquiera desplazarte.
Solamente decláralo y se hará. ¿Y qué dijo nuestro Señor Jesús? No he visto mayor fe en mi pueblo, en este pueblo. Recuerden que el centurión era romano y Jesucristo pues venía, ¿verdad? En una idea de que la fe del judío iba a ser lo suficiente como para poder entender su posición, pero realmente quien tuvo la fe necesaria para declarar la palabra de Dios y que esto fuera hecho fue el centurión, ese hombre que de alguna manera se acercó a nuestro Señor Jesucristo con fe. Y eso es lo que tenemos que hacer ustedes y yo. Entonces, esto nos lleva, mis amados hermanos, pues a la segunda parte de este hermoso salmo. Y en la segunda parte vemos la grandeza de Dios entre las naciones. Ujú. Y dice la palabra de Dios ahí entre los versículos del 10 al 12, cuál es la grandeza de Dios entre las naciones y su nación escogida. Recuerden que Él en su soberanía escoge al pueblo judío como su nación, ¿verdad? Como su pueblo. Y después nosotros venimos a ser el pueblo adquirido por Dios por la sangre de Cristo. Gloria a Dios por ello, ¿verdad? Porque ahora también somos parte del pueblo de Dios. Somos su nación. Y bueno, dice la palabra, versículos 10 al 12. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanece para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. El salmista pues ya ha hablado a Dios por su carácter moral, perdón, ha alabado a Dios por su carácter moral y por su poder creativo. Pues ahora, ¿verdad? Alaba a Dios por su mano activa, por la guía que Él hace a lo largo de la historia de la humanidad. Dios se mueve entre las naciones gentiles como le place para cumplir su consejo y los pensamientos de su corazón. ¿Ah? Él tiene esa autoridad, ese poder, porque a final de cuentas toda la creación le pertenece, independientemente de que sean Goyín o gentiles, eh, él ejerce autoridad sobre toda la creación. Ujú. Dice Spurgeon, sus persecuciones, calumnias, falsedades son como bolas de soplo lanzadas contra una pared de granito. No produce ningún resultado porque el Señor domina el mal y saca el bien de él. La causa de Dios nunca está en peligro. El arte infernal es burlado por la sabiduría infinita y la malicia satánica es reprimida por un poder ilimitado que es el de Dios. Y es verdad. Entonces, a Dios no se le escapa nada, mis amados. Y tiene una gran autoridad su palabra al decir, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Y aquí podemos levantar nuestras manos y decirle, gracias, Padre, porque tú y yo somos bienaventurados y por eso tenemos que estar en gozo, en alegría. Nosotros no tenemos por qué estacionarnos o atorarnos, mis amados, en las circunstancias de este tiempo momentáneo que es la vida del ser humano aquí en la tierra. Miren, al considerar las perfecciones de Dios, muestra la bienaventuranza de aquellos, de la nación que conscientemente se alinea con Dios y sus propósitos, con su perfecta voluntad. Recuerden que la palabra nación o naciones se refiere a personas como tú y como yo. Ujú. Entonces, nosotros conscientemente nos hemos alineado con Dios y sus propósitos, con su perfecta voluntad, y ahora pues debemos considerar la perfección de Dios en nuestra vida. Y la perfección de Dios nos tiene que llevar a entender que aun cuando podamos estar viviendo situaciones que para nosotros no deben ser o no deberían ser, entendamos que la perfección de Dios es la que permite que sucedan tales o cuales situaciones, porque mm, Él se va a glorificar a final de cuentas, Él va a traer bendición a nuestra vida y a final de cuentas, mis amados, nosotros vamos a cumplir el perfecto propósito de Dios para lo cual Él nos creó, porque debemos de comprender para qué Dios permite que tú y yo estemos en la faz de la tierra.
¿Para qué nos dio vida? Pues para cumplir su perfecta voluntad, para alinearnos conscientemente a su perfección. Y vamos a ver la realidad, ¿verdad? Fíjense, respecto a este comentario, pues las naciones temían a muchos dioses, ¿verdad? Eh, cada uno de los cuales, cada dios o cada ídolo gobernaba sobre los diversos, por ejemplo, cuerpos celestes. Tenía, por ejemplo, nuestra amada nación de México antes de la, ¿cómo se llama?, de la conquista. Pues aquí se adoraba a Huitzilopochtli, al dios Sol, la luna, Mestli, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, había una idolatría general. Se adoraba a cuerpos celestes, se adoraba situaciones terrenales, al mar, y dado que el Señor hizo todo, ¿verdad?, y gobierna todo el universo, pues las naciones deben reconocer que solo es Él el creador gobernante, y Él es el único que merece toda la gloria y toda la honra, todo el temor reverente que el ser humano pudiera generar o experimentar, debería de ser específicamente a Yahweh, a ese Dios todopoderoso en el cual hemos creído ustedes y yo, porque Él es el creador de todo. Entonces, por eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? Cuán feliz es esa nación que tiene a Jehová por su Elohim, o sea, por su Señor, por el Dios todopoderoso, el Señor autoexistente y eterno, que lo tienen como su Dios del pacto. Entonces nosotros debemos unirnos a esas naciones o a esa nación, ¿verdad? Por conexiones y lazos de los más poderosos y entrañables, no solamente por conexiones que pudiéramos tener en descendencia física, humana, o por sangre, no. Nosotros debemos unirnos a esa nación, a la nación judía, ahora por la sangre de Cristo, por ese nuevo pacto que el Señor ha hecho con nosotros a través de su Hijo Jesús. Y entonces vamos a ver cómo ese pueblo que Él escogió, pues lo hace como una heredad para sí mismo. Y nosotros ya entramos a esa condición, mis amados. En un sentido nacional, este es Israel, el pueblo y la nación elegidos para lograr, para un lugar único en el plan perfecto de Dios. Pero en un sentido más amplio, habla de la bendición que pertenece a todos los elegidos por el Señor, que hemos sido considerados como heredad para Él. Y tú y yo encajamos perfectamente bien en esa condición en Cristo Jesús. Es la única manera, mis amados, en que podemos encajar en esa bendición. Así que 3 veces es feliz el pueblo de Israel, que a pesar de ser despreciados por los gentiles, son elegidos por este Dios todopoderoso para ser su porción peculiar, para ser sus amigos y sus siervos. Y ahora nosotros tenemos esa tripartita felicidad junto con el pueblo de Israel. En ese sentido, mis amados, yo quiero llevarlos a que ustedes puedan vivir la experiencia de tener esa bendición. Permítanme. Perdón. Entonces, ya del versículo 13 al 15, vemos la grandeza de Dios sobre cada individuo, sobre cada uno de nosotros. Desde los cielos, dice la palabra de Dios, miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. Entonces, fíjense cómo la palabra de Dios nos lleva a ver la grandeza de Dios en cada uno de nosotros. Dios, en todas sus perfecciones y en todos sus planes para todas las naciones y todas las edades, pues también tiene sus ojos puestos en la humanidad como individuos. Tiene sus ojos puestos en ti personalmente, en mí, en cada uno de nosotros. Entonces, vemos cómo su grandeza no excluye su interés individual, porque su grandeza
está por sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos nosotros, mis amados. Dios nos hizo a uno por uno y a cada uno, ¿verdad? Nos hizo con nuestra propia estructura física, mental y emocional. Muy particularmente, somos únicos y singulares delante de Dios. Él nos creó, pero se tomó el tiempo y la delicadeza de crear a cada uno de los seres que hemos pisado la faz de la tierra. Nos hizo, incluida hasta la tolerancia de nuestras debilidades y hasta de nuestra inclinación pecaminosa, de nuestro yetzer hará, ¿verdad? De nuestra mala tendencia o mala inclinación al pecado. O sea, a Él no se le escapó nada, mis amados. Como nuestro hacedor, obvio, tiene derecho a la inspección y Él está atento a todas sus obras, mis amados. Y digo, tiene derecho a la inspección de nuestras vidas porque miren, por ejemplo, una persona que es dueña de un bien inmueble, voy a poner un ejemplo. Yo rento espacios para que sean utilizados como oficinas, ¿verdad? Entonces, como son de mi propiedad, esa renta, bueno, pues entonces yo tengo el derecho de inspeccionar mi propiedad cuantas veces yo quiera. ¿Verdad? Obviamente voy, toco la puerta y le digo al inquilino, buenos días, buenas tardes, me permite pasar por favor para hacer una inspección y esa persona me tiene que dar la oportunidad de hacer la inspección. ¿Por qué? Porque es de mi propiedad y solamente se lo estoy rentando. Entonces, ahora, si lo llevamos a este ejemplo, a nuestra condición, delante de nuestro creador, delante de nuestro hacedor, él tiene todo el derecho de inspeccionar su creación y él está atento a toda la condición de su obra. Entonces, no nos caiga de extraño, ¿verdad? Que Dios pues simplemente esté inspeccionando nuestra vida y que haga correcciones cuando sean necesarias. Si yo voy a mi departamento, al que rento, y veo una anomalía, pues obviamente voy a exigir que se repare esa anomalía o en su defecto yo la voy a tener que hacer según la magnitud. Y es lo que hace Dios en nuestras vidas, ¿se dan cuenta? Cuando nosotros ya lo vemos desde este punto de vista, desde este entendimiento, cuando Dios corrige algo de nuestro existir, pues es por el amor que Dios tiene por nosotros. Él no quiere que se vaya destruyendo poco a poco nuestra vida, como pudiera suceder en el caso de un departamento, que si no se inspecciona y si no se corrigen ciertos detalles que se van generando por el uso normal o un uso indebido, ¿verdad? Pues se va a ir destruyendo. Ustedes saben que, por ejemplo, una casa, si no se le da mantenimiento, si no se le inspecciona, pues va mermando, se va deteriorando. Entonces, nosotros tenemos que entender esto desde el punto de vista espiritual y Dios no quiere que tú y yo nos deterioremos. Al contrario, Él quiere que seamos felices, que tengamos una vida correcta y por eso Él nos examina, nos constantemente nos está checando, nos pasa por pruebas. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos creciendo, que nosotros nos vayamos madurando, porque un día Él quiere presentarnos, fíjense cuán amor tiene por nosotros, que Él quiere presentarnos un día puro, sin mancha, sin arruga, perfectos. Y solo es el amor de Dios el que puede, ¿cómo se llama? Anhelar esa condición de nosotros, mis amados. ¿Sí? Siendo entes caídos, siendo entes pecaminosos por naturaleza, fíjense cuánto amor Dios tiene por nosotros, que Él a través de las pruebas, de las circunstancias que nos va permitiendo pasar, nos quiere llevar a la perfección para que estemos delante de Él eternamente y para siempre. Y por eso, pues ya entre los versículos 16 y 17, vemos la debilidad incluso de los valientes entre los hombres, pero que Dios tiene control aún en esa condición. Dice la palabra de Dios, el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar.
Entonces, al considerar la grandeza de Dios y la extensión de su alcance, pues obvio, el salmista entendía correctamente que el esfuerzo humano por sí solo no determina los eventos, no nos saca adelante, no nos da la condición, ¿verdad?, de salvación. Si nosotros estuviéramos solos, si Cristo no hubiese venido a nuestra vida, a la humanidad, en vano toda nuestra fuerza y nuestro esfuerzo por tratar de alcanzar la salvación y vida eterna, mis amados. Por eso vemos que la obra y el plan de Dios en y más allá, y en algunas veces en lugar del esfuerzo humano, pues es lo único que logra su propósito. Por eso nosotros tenemos que acogernos a la voluntad de Dios, porque solamente es Él y en Él en donde tenemos redención y vida eterna. Mis amados, por más que queramos hacer, por más que podamos tener, humanamente no vamos a poder lograr sin Cristo la redención de nuestras almas. Por eso dice la palabra de Dios, el rey no se salva por la multitud del ejército, o sea, por más grande que sea su ejército, el rey no se puede salvar por sí solo. Amén. Entonces, vemos cómo a lo largo de la historia, pues se ha verificado este versículo. Los batallones más fuertes llegan al punto de desaparecer cuando Dios está contra ellos. Y la palabra de Dios nos ha mostrado muchas veces cuando Dios simplemente se pone a favor de sus siervos, sobre todo, ¿verdad? O es más, cuando Dios se ha puesto en contra de sus propios siervos y Él permite la destrucción, pero es Él. Por eso dice, vano para salvarse es el caballo. Amados, recordemos que los caballos eran algunas de las herramientas militares pues más avanzadas de la época del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y debido a que hay un Dios en el cielo que gobierna los asuntos y el destino de los hombres, ni siquiera el uso de los recursos y la tecnología más eficaz puede determinar por sí mismo el resultado. Hoy quiero decirles que ya no usamos caballos, que hay tecnologías increíblemente avanzadas, pero aún con todo eso, solamente Dios tiene el control de toda su creación. El ser humano, aunque apunte, vamos a ver la condición en el libro de Apocalipsis cuando venga el Armagedón. Toda la tecnología que el ser humano haya logrado desarrollar hasta ese momento va a ser apuntada en contra de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña que pues eso es absolutamente ridículo y nada en contra de la verdadera grandeza, del poderío de Dios en esas manifestaciones. Entonces, tenemos que poner claras las cosas porque en ese sentido el ser humano, a través del engaño que Satanás ha traído a sus vidas, pues desgraciadamente lo ha llevado a malentender las cosas y pensar que él mismo, el ser humano, sin temor de Dios, puede llegar a la salvación y vida eterna. Y eso es ridículamente equivocado, mis amados. Entonces, ¿qué tendrá que venir? Pues obvio, el cuidado de Dios por cada uno de nosotros. Los versículos 18 y 19 así nos los enseñan. Dice la palabra de Dios, he aquí el ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Bueno, pues aquí vemos cómo el salmista continúa pensando tanto en la mano de Dios en eventos que estremecen al mundo, como las batallas de los reyes, las batallas de las naciones, ¿verdad? Como en su más mínimo cuidado por cada uno de nosotros. Por eso dice, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen. Déjame decirte que el ojo de Dios está sobre ti. Él te está mirando, te está cuidando. Tiene un cuidado mínimo de tu persona. Muchas veces no lo podemos visualizar por las circunstancias que nos rodean, porque desgraciadamente nuestra fe está, tristemente está desviada, nuestra mirada. No ponemos nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe y por eso las circunstancias pues nos indican que Dios no está cuidándonos, pero sí, Jesús nos dijo
que Dios se preocupa por los pájaros más pequeños. Acuérdense ahí en Mateo 10, versículo 29. ¿Cómo no va a cuidarte? ¿Cómo no va a cuidar a aquellos que le honran, que están hechos a su imagen? Si Él tiene cuidado por toda su creación y no nada más por los pájaros, yo siento que tiene cuidado de todos y cada uno de los seres vivos que Él creó. De toda su creación Él tiene cuidado. ¿Cómo no va a tener cuidado de ti? Y por eso te digo que muchas veces cuando desviamos nuestra fe, nuestra mirada, pues nos damos a la tarea de ver las circunstancias que nos rodean y por eso pensamos que Dios no tiene cuidado de nosotros. Los que tememos a Dios, no tenemos por qué temer a nada más. Tenemos que fijar en Él nuestros ojos de fe y vamos a ver cómo su ojo de amor siempre descansa sobre nosotros. Esa es la verdad. Si tú le tienes temor a Dios, no tienes por qué tenerle temor a nada más. Pero si tú no le temes a Dios, entonces sí ten temor de lo que pueda venir a tu vida. ¿Por qué? Porque allí está la realidad. Si tú no tienes temor de Dios, pues es porque no esperas su misericordia. ¿Ah? Dice la palabra de Dios sobre los que esperan en su misericordia. Los que verdaderamente temen al Señor, esperamos su misericordia. No estamos esperanzados en nuestra propia bondad y mucho menos en nuestra propia justicia, mis amados. Amén. Entonces, nosotros estamos esperanzados en su misericordia, en su amor, en su favor, para librar nuestras almas. Entonces, Dios nos da una condición en donde no nos está prometiendo una libertad de angustias. O sea, no nos está poniendo en una situación en donde diga, cuando tú tengas temor de mí, cuando tú vengas a mis pies, cuando tú me declares como tu Señor y Salvador, no vas a tener jamás mayor angustia. No, eso no nos lo está prometiendo. De hecho, Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. Entonces, lo que sí nos asegura Dios es la liberación a su debido tiempo. Él es lo que nos asegura. Que un día ustedes y yo estaremos 100% libres de toda la angustia, de toda la situación que podamos vivir, que nos es contraria a su debido tiempo. Dios tiene el tiempo perfecto. Él librará nuestras almas de las garras del Seol. Amén. Y eso nos lleva, por último, pues a ver la resolución a la luz de la grandeza de Dios. Entre los versículos 20 al 22, pues nos lleva a entender claramente esa resolución. Dice la palabra de Dios, nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Entonces, mis amados, habiéndolo alabado y habiendo considerado la grandeza de Dios desde muchos ángulos, pues ahora es apropiado simplemente esperar en Dios. Esperar por su guía, esperar por su palabra, esperar por su liberación. Y tenemos que hacerlo mirándolo como nuestra ayuda, como nuestro escudo. Nuestra alma espera en Jehová. ¿Sí o no? Entonces dice la palabra de Dios, por tanto, en Él, en Jehová, en ese Yahweh, en ese Dios todopoderoso, se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Recordemos cómo anteriormente el salmista llamó al pueblo de Dios a regocijarse por el carácter y el poder de Dios. Así inicia este hermoso salmo, ¿verdad? Pues al final de este salmo ahora nos llama a alabar a Dios por nuestra bendita experiencia de ya haber confiado en su nombre y haber visto la grandeza de su poder en nuestras vidas, por la experiencia que hemos adquirido, mis amados. ¿Cuántas veces Dios te ha liberado? ¿Cuántas veces Dios te ha sacado adelante de circunstancias o situaciones que en su momento tú creíste que eran imposibles de salvar?
Y Dios lo hizo. Esas son las experiencias. Esos son los detalles que nos hacen cada día confiar más en su santo nombre. Dice la palabra de Dios, en Él, en ese Dios se alegrará nuestro corazón. Pues ahora aquí está el fruto de nuestra confianza, mis amados hermanos. Nuestra alma está siempre feliz porque hemos tomado a Dios como nuestra porción. Y así tenemos que vivirlo. Y el Salmo concluye como un himno muy poderoso, con una oración, pidiendo que Dios refresque a su pueblo con su amor. Y por eso le dice, sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros. Amén. Realmente es lo que nosotros tenemos que vivir, toda esta experiencia, toda esta verdad, todo este amor, a través del temor reverente a Dios, a través de levantar nuestra alabanza, nuestra adoración al Padre Celestial. Es el tema del día de hoy, mis amados. Vamos a darle la gloria a Dios